Tú acabas de salir de una banda de éxito, aunque no tenías nada, porque nada estaba a tu nombre, por lo tanto no tenías dinero, no tenías recursos. Argentina está en una situación terrible. Terrible, una dictadura militar. 1978. Corrí, yo tenía ya el ticket para ir y como era el Mundial, y Argentina venía ganando, dije, bueno, y aguanté hasta que salió campeón Argentina, y ahí me fui para Estados Unidos y empecé también de cero. Casi de cero, claro. De cero. Siendo quién habías sido tú. Llegué con una cinta que nunca ha salido todavía. Ajá. Una cinta, un álbum terminado. ¿Y nunca se ha publicado? No se ha publicado, y ahora te cuento qué pasó. Llego a Estados Unidos y a la semana voy a una fiesta donde hay un tipo de Warner Electra Atlantic, ¿viste? Me da una... venime a ver a la oficina el lunes. Bueno, voy, ponemos la música y estábamos en una oficina cerrada y de afuera, la gente que estaba afuera en la oficina, empiezan a pasarle papelitos por abajo. Esta música es alucinante, tenés que firmar a este tipo, qué sé yo. Bueno, y empieza un romance que dura como un año, donde me iban a firmar, pero no me firmaban y me firmaban. Y mientras tanto, en ese año, yo primero me desilusiono con la escena musical norteamericana. ¿Sí? Claro. Eso va a ser en Los Ángeles, ¿eh? Claro, porque yo venía de un país donde te metían preso por tener una guitarra eléctrica y el pelo largo, ¿me entendés? Porque a mí me llevaban detenidos por nada. Yo no pertenecía a un partido político, no consumía drogas, o sea, era... No tenía ni sexo. Pelo largo, exacto. Imagínate. Tenía el pelo largo y la guitarra eléctrica, ¿viste? Adentro, ¿viste? Entonces, y llegué a Estados Unidos y el rock estaba ya totalmente corporizado. Las bandas eran Boston, Kansas, ¿viste? Styx, ¿viste? Una cosa que a mí no me gustaba para nada. Pero ese año también es el año que se separan los Pistols en San Francisco, los Ramones, empieza toda esta nueva... Me voy a ver al whisky y veo a los moteles en vivo y digo... Claro, el Sunset, qué maravilla. Increíble. Qué maravilla. Yo no estuve en los 60 acá, pero esta no me la pierdo. Entonces, ¿cómo era el ambiente del Sunset Strip? Todo eso. El Rainbow, todo esto estaba ya. Increíble ese momento de los 80, ¿viste? Entonces me corté el pelo, me compré mi corbatita, ¿no? Y armé una banda que se llamó Wet Picnic, que también era, yo creo, bastante avanzada a su tiempo. Y éramos una mezcla de punk, jazz y new wave. Ahora lo petaría, ¿eh? Porque ahora que hay mucha mezcla, ¿eh? Exacto, y podés encontrar videos en YouTube. ¿Era en inglés? Wet Picnic, era en inglés. Era en inglés. Pero otro parte del grupo fue el que ha sido, y es todavía socio en montones de cosas mías, Aníbal Kerpel, que era un músico argentino, tecladista. Pero después el bajista, por ejemplo, era australiano, pero de raíz italiana. Y el baterista era norteamericano, pero había hecho toda su secundaria en Japón, hablaba japonés perfectamente. O sea que había una cosa muy de mundo, ¿viste? Y la idea de Wet Picnic era, una de las primeras gráficas era un mapa del mundo que decía Wet Picnic, ¿no? Como un picnic que se te aguó, ¿no? Como esto es el jardín del Edén, pero que se... Que sí que ha ido a mal. Exacto. Tú esos años, alguna vez te he escuchado que has dicho que fueron años muy duros, los primeros de Los Ángeles, sin dinero. Terrible. Tú decías que tenías como un romance bonito con la discográfica, pero no acaba de ir bien, ¿no? O sea, al final, no, exacto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te fichan? Y tuve una cosa con esta persona en particular que siempre hablaba de nosotros, aunque él estaba en la compañía, pero hablaba de nosotros que íbamos a firmar con ellos, con los grandes, ¿no? Y en un momento dado, cuando de pronto hay políticas que cambian, ¿viste? No, ahora no vamos a firmar a nadie, me empezó a hablar de nosotros, como ahora él era de ellos y todo, y yo ya no, la música esa ya no me representaba, ¿me entendés? Es una música que si la escuchás ahora, por ahí se relaciona con Jamiroquai un poco. Sí, con rollo funk. Totalmente. Y eso era algo tuyo, esa cinta que tú llevas era algo personal tuyo, era un proyecto mío, todo. Se llama Pachamama, el proyecto. Un día saldrá, porque las canciones yo creo que están buenas. Pero quedó ahí, viste, tengo tanta música que no sabes, viste, que salido y tiene que salir un día, ¿eh? Sí, tiene que salir. Pero bueno, fue muy, muy duro. Esos años del principio fueron muy, muy, muy duros. Y pasa algo también en mí muy importante, que es un cambio grande. Yo antes vivía obsesionado totalmente con un proyecto, que era, por ejemplo, Wet Picnic, o Arcoiris, o Soluna, y mi vida era 24 horas.
Y me di cuenta que ese nivel de obsesión me hacía mal a mí, le hacía mal al proyecto, le hacía mal a la gente que estaba alrededor mío. Y un día dije, no, que yo tengo que hacer un cambio y no, esto no va más. Se me da la oportunidad de ir a Argentina a producir algo con un amigo que es el único otro artista que yo había producido, que es León Gieco, que es un artista enorme en Argentina. Es una mezcla de Woody Guthrie, Atahualpa Yupanqui, Bruce Springsteen. Una mezcla curiosa. Es un tipo que hace mucho trabajo social también, que trabaja también, como yo, con las madres y abuelas, muchas causas nobles, ¿viste? Es una gran persona. E hicimos un viaje que se llamó De Ushuaia a La Quiaca. Y nos fuimos desde Ushuaia, o sea, desde el fondo ahí de Tierra del Fuego, hasta el límite con Bolivia, grabando y haciendo vídeos de los folcloristas, pero los folcloristas de verdad, los tipos, no los que ni les interesaba grabar discos por ahí, ni salir en la tele. Los de la calle, vamos. Los folcloristas sí, pero más que de la calle, los del monte, los rurales. Los rurales, claro. Porque, digamos, la idea era no traerlos a Buenos Aires, sacarlos de su ambiente, sino ir a los lugares donde la música había nacido y documentar, porque teníamos ese interés. Fíjate que coincide también un poco como lo que pasó con los músicos ingleses cuando se interesan y se acercan a Muddy Waters, se acercan a Buddy Guy, ¿no? Dicen, che, nosotros estamos tocando esto de la música de esa gente, ¿por qué no vamos y nos conectamos? Y un poco nosotros queríamos conectarnos porque ya estábamos haciendo la mezcla del folclore con el rock y eso, ¿no? Y fue maravilloso de pronto ver esto. Vuelvo a Los Ángeles, que yo igual vivía en Los Ángeles, pero eso era un trabajo en 2 años, que iba a Argentina por 1 mes, 2 meses, 3 meses, me volvía. ¿Era la primera vez que volvías a Argentina desde que te fuiste? No, no fue la primera. Habías ya vuelto alguna vez, Había vuelto una vez para hacer un disco solista mío, el primer disco solista mío, Santa Blaya. Y eso me abrió la cabeza mucho, el trabajar. Hicimos 40 eventos musicales con distintas gentes, y entonces volví a Los Ángeles y dije, no, yo voy a hacer una cosa, me voy a ir de mi obsesión que tengo con un proyecto mío y voy a poner mi talento al servicio también de otra gente. Y ahí, viste cómo es cuando uno cambia, que las cosas también cambian, ¿no? Porque uno crea, lo que hablábamos ayer, ¿no? Sí. Uno crea la realidad también, ¿no es cierto? Entonces me empezaron a aparecer cosas, empezó a hacer un trabajo para Disney, después un trabajo para Disney, esto. Sí, después empezó a hacer una cosa, por ejemplo, publicidad, que yo me había siempre negado. Mi padre trabajó toda su vida en publicidad, y yo siempre la publicidad la veía como una cosa comercial. Sí, y como todo hacer jingles y todo eso. Exactamente. ¿No? Pero de pronto me dio la oportunidad de aprender un montón, como ir a college y que me pagaran muy bien. Empezamos a trabajar con computadoras, con Aníbal Kerpel, que era de Wet Picnic. Nosotros dos nos juntamos, armamos una compañía y empezamos a hacer publicidad, y nos fue increíble. Y empecé a aprender a score, porque tenía que hacer de pronto un comercial de un auto, que era toda música instrumental, ¿no es cierto? Acompañando con una pequeña película, hacer jingles, hacer voiceovers. ¿Viste? Yo también hacía voiceovers, porque lo que pasaba es que de pronto hacía un demo, ¿viste? De un comercial. Sí. Y para entregarlo y todo había un texto y yo lo hacía, ¿viste? ¿Tú mismo? Claro, lo hacía para entregarlo a la agencia, ¿no? La agencia lo mostraba al cliente, después lo grababan con un locutor y después venía la agencia y decía, no, pero nos gusta más el que lo hizo. Y acabas tú haciendo el voiceover. Te juro. Y me ha pasado. McDonald's. Y me ha pasado de estar haciendo una cosa así para una de las cosas mías, y que me escuche alguien de MTV, por ejemplo, ahí, y decir, che, necesitamos a alguien que haga una voz, ¿por qué no lo haces vos? Qué bueno. Y terminé haciendo En Boga, una cosa que era, viste, con una voz totalmente así, ¿no? Sí, y character voices, ¿no? Ostras. También, todas esas cosas. Que eso claro, eso sorprende porque no se te asocia. Se te asocia a la música, no tanto a hacer de doblaje. Claro, es que me interesa mucho, me interesa también la actuación, todo eso, ¿viste? Todo lo que sea expresión me interesa, y como que me abrí a decir, ¿por qué no? ¿Viste? Claro. Y esto ha sido también una cosa para mí. Entonces, ¿qué pasa? Volviéndole a la obsesión. Que me di cuenta que de pronto hacía un proyecto y paralelamente empecé a producir las cosas. Voy a México y me doy cuenta que en México estaba pasando algo increíble. Mediados de los 80 se parte el PRI, o sea, no es viste que todo, no es que pasa,
había un contexto para que todo esto pasara. Vos sabés que se prohibió el rock en México después de Tlatelolco, viste que mataron a como 1000 estudiantes ahí en el 68. Se prohibió el rock. Iban a las grabadoras y se llevaban la cinta de los grupos de rock. No se podía tocar rock en la Ciudad de México. Wow. De hecho, qué locura, ¿eh? De hecho, en 10 años hubo 2 recitales de rock que fue Rod Stewart y Santana, y se hicieron en Guadalajara, porque no se podían hacer en la Ciudad de México. Bueno, llega a mediados de los 80, se levanta esa prohibición, se parte el PRI, sale el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, aparece TV Azteca, cuando Televisa era la que manejaba, monopolizaba todo. Hay una apertura, ¿viste? Aparece Insólitas Imágenes de Aurora, que después son Los Caifanes, aparece Maldita Vecindad. Y a mí me hizo acordar mucho a lo que yo vivía en Argentina a fines de los 60 y principios de los 70. Ese movimiento, esa cosa. Y yo dije, acá yo puedo hacer, porque yo siempre tuve un sueño de hacer un sello de música alternativa. De hecho, en el secundario yo dibujaba las etiquetas de mi sello. Sí, desde pequeñito ya. Sí, entonces empiezo a identificar una banda que decía, esta banda me voy a producir. De pronto una banda que vendía 30.000 discos, todo, pasa a vender 1 millón de discos del circo, ¿viste? Maldita Vecindad. Otra banda en Argentina, Divididos. ¡Pum! Otra banda en Chile, Prisioneros. Así, ya con una idea yo tenía de Latinoamérica, ¿viste? Sí. Café Tacuba, bueno, que me costó casi 2 años firmar, no lo quería firmar nadie. ¿No? Te lo juro. ¿Y eso? ¿Por qué no? Porque ya R.J. Víctor tenía todo lleno su cupo de... Otro que decía, no, el rock ya pasó, lo del rock. Y yo decía, esto yo ya lo vi 20 veces. Que pasa que el rock está muerto. Exacto, 20.000 veces. ¿Viste? Y finalmente, cuando firmó Café Tacuba y primero sale el álbum, 500.000 discos ahí al toque, viene la posibilidad del label. Y ahí de la posibilidad del label, por distintas razones, todos terminó haciendo un deal con Universal y armó Surco. La primera banda que firmamos es Molotov. 2 millones de discos, así, ¡pum! ¿Viste? Quiero hablar de Molotov. Es que Molotov es una de las bandas de mi adolescencia. Claro. Y el primer soundtrack álbum que hicimos es Amores Perros. Música mía y también canciones que se escribieron para eso, que acaba de celebrar su 25 aniversario. Vengo ahora de México. Pasa demasiado rápido todo, ¿eh? 25, cuando ayer escuché que decías 25 años, digo, no me lo puedo creer. Digo, es que ¿cómo puede ser? Si yo me acuerdo que hace 4 días que estaba viendo, digo, mira, Amores Perros. Y el 20 aniversario de Brokeback Mountain. Eso fue más terrible, ¿eh? Porque yo no sé por qué pensaba que Brokeback Mountain era de hacía 10 años. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo que 20? Digo, porque, increíble. ¿Pero qué está pasando aquí? Oye, el tema de productor, te voy a hacer una pregunta y luego iremos a álbumes. Dale, porque a mí lo de Molotov, yo necesito alguna anécdota de... O sea, estaban locos. Sí. De verdad. Sí. O sea, eso es una locura. Es maravilloso. ¿Dónde jugarán las niñas? Ese es el álbum, es aparte. Un disco. Ese es un discazo. A mí sus 3 seguidos de Apocalypse Shit. Pero ¿dónde juegan las niñas? Es increíble. Ese es. Y después los frijoleros. Claro que eso fue un hit. Exacto. Frijolero. Porque ellos también pasó una cosa, ¿viste? Ellos tenían un poco la fiebre de lo anglo. El new metal que en ese momento. Entonces ellos querían, ¿viste? Mario Caldato, que ahora es un gran amigo mío, que había trabajado con los Beastie Boys, todo. Entonces, en el segundo álbum, no quieren... Después del éxito que habíamos tenido y del sound que tiene ese primer disco, que es espectacular, increíble. Fueron con hicieron Apocalipsis y la verdad que el disco no anduvo tan bien, ¿viste? No. Entonces volvieron otra vez y ahí hicimos Frijolero, Dance and Dance Denso, todo eso, Here We Come, todo eso.